Bueno, hoy nos toca abordar el capítulo 5 de las figuras retóricas. No sé si puede encender su cámara. Capítulo 5, figuras retóricas, primera parte. Aquí ya vamos entrando un poco al conocimiento de esas figuras literarias que se encuentran en el idioma hebreo, en el que la Biblia fue escrita, ¿verdad? Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos y también los libros del Antiguo Testamento. Entonces, es muy importante conocer estas figuras retóricas para tener un conocimiento tal vez no profundo, pero sí un conocimiento aceptable de la palabra de Dios. Ok, la gramática bíblica en la hermenéutica. Ese es el abordamiento que vamos a empezar a hacer. Ok. Capítulo 5, figuras retóricas, primera parte. Vamos a ver entonces qué nos va a enseñar la gramática bíblica. Introducción, hemos visto que para la recta comprensión de las escrituras es necesario, en cuanto sea posible, tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. Entonces, para una recta comprensión de la escritura, es necesario, en cuanto sea posible, tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. ¿Qué quiere decir esto? En el sentido normal, en el sentido sencillo, sin colocarle otro significado a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Lo que dice que las palabras que son claves en el texto bíblico, entonces hay que darles la interpretación normal. Lo que debido al lenguaje usual y figurado en la Biblia y a sus hebraísmos, por eso les dejé la tarea de los hebraísmos, para que ustedes tuvieran un contacto, aunque sea superficial, acerca de los hebraísmos o expresiones comunes del idioma bíblico, ¿verdad? Por ejemplo, hijo de perdición, hijo de consolación, casa, carne, camino, em, todas todas esas expresiones comunes, ¿verdad? Peculiares que están incluidas dentro del lenguaje bíblico. También hemos ya observado que es preciso familiarizarse con este lenguaje para llegar a comprender sin dificultad cuál es el sentido usual y ordinario. O sea, es importante tomar en cuenta esto, que cuando usted lea la Biblia, perdón, y se encuentre con estas expresiones, usted ya categorice estas expresiones como hebraísticas o hebraísmo, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda a todos nosotros a poder comprender el sentido usual y sencillo del texto. Para que el lector consiga algún tanto estas familiaridades, pondremos a continuación una serie de figuras y hebraísmos con sus correspondientes ejemplos, que precisa estudiar detenidamente y repetidas veces. Como veremos, las figuras retóricas del lenguaje bíblico son las mismas que en otros idiomas. Y no es tanto a sus nombres algo extraño cuanto a los ejemplos que le siguen, que llamamos la atención. Entonces vamos a ver cuáles son. Aquí tenemos la primer figura retórica, la metáfora. Esta figura tiene por base alguna semejanza entre dos objetos. Mire,
o hechos, dos objetos o hechos, caracterizándose el uno con lo que es propio del otro. O sea, esta figura literal establece una semejanza, ¿verdad? Una semejanza es un parecido, y dice que pueden ser entre objetos o hechos. ¿Cuál es la característica principal? Es que en la metáfora, el uno, por ejemplo, uno de los dos objetos en comparación, se caracteriza con lo que es propio del otro. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Ejemplo, al decir Jesús, yo soy la vid verdadera. Mire, tome nota, yo soy la vid verdadera. Se caracteriza Jesús con lo que es propio y esencial de la vid. ¿Ah? Jesús se caracteriza con lo que es propio y esencial de la vida. O sea, Jesús está haciendo una semejanza de sí mismo, de su persona, con una vid. ¿Pero qué es una vid? Es un árbol de uva, ¿verdad? Es un árbol de uva. No lo confunda con el árbol que produce el aceite de oliva, ¿verdad? Estamos hablando de la vid. Jesús dice, yo soy, mire, la vid verdadera. Entonces el Señor se está asemejando con lo que es propio de una vid. Entonces, y al decir a los, bueno, vamos a ampliar esto aquí. Por ejemplo, ¿qué produce la vid? Ya dijimos que produce uvas, pero esas uvas no salen por arte de magia. ¿Qué es lo que aporta el árbol, el tronco, el tallo del árbol junto con sus raíces? ¿Qué es lo que aporta? Vamos a ver a alguien que me responda ahí. ¿Qué es lo que aporta? El árbol le da vida a las ramas, le da vida a las ramas, le da vida a los pámpanos, le da vida a las hojas, le da vida al fruto a través de su tallo. Sus raíces, ¿verdad? Sus raíces proveen vida. Entonces, todo pámpano, o sea, la ramita donde se desprende el fruto o la fruta, todo pámpano que no está conectado a la rama y toda rama que no está conectada al tallo, muere. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús con esta metáfora? Nos está diciendo de que Él es la fuente de vida y que todo aquel que no está conectado a Él simplemente muere, ¿verdad? Simplemente muere. Entonces, Jesús al decir yo soy la vid verdadera, también nos está diciendo un gran mensaje aparte de lo que implica lo que aporta el árbol, ¿verdad? Lo que aporta el tallo. Nos está diciendo de que Él es la única fuente de vida, o sea, la vid verdadera. Él es la única fuente de vida. Aquí tenemos otra metáfora. Y al decir a los discípulos, vosotros sois los pámpanos, les caracteriza a ellos con lo que es propio de los pámpanos, ¿verdad? Vosotros sois los pámpanos. Entonces, Jesús está haciendo una semejanza de los discípulos con lo que es propio, o sea, con la función del pámpano. Ya dije que el pámpano es la ramita que está conectada a la rama superior y esta ramita produce el fruto, ¿verdad? Es la última conexión con el fruto. Entonces Jesús nos está diciendo a nosotros
o a los discípulos que nosotros somos los llamados a dar fruto, ¿verdad? Así como cuando eh, los árboles, por decir así, están, vaya, el árbol de mango, vaya, por decir así, está lleno de fruto, está lleno de mango. Y usted sabe que el mango se desprende, no solo es uno, ¿verdad? Son varios en la misma ramita. Entonces, esa ramita es una comparación que Cristo hace con lo que debe aportar el discípulo. Recuerde que discípulo no es lo mismo que creyente, ¿verdad? Vamos a establecer primero que todo, que el creyente es uno y el discípulo es otro. El discípulo entiende lo que el Señor está hablando con esto, de que somos comparados con los pámpanos. En ninguna parte de la Biblia dijo Jesús que nosotros éramos el tronco o la rama superior. Jesús dice que somos los pámpanos. Entonces, por tanto, se espera que el pámpano dé el fruto. Y pámpano que no da fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, dos metáforas. Primero, yo soy la vid verdadera. Jesús se está comparando con las características propias y esenciales del tronco del árbol llamado árbol de uva o la vid, ¿verdad? El tronco provee vida, el tronco sostiene todo, el tronco junto a sus raíces es lo que alimenta todo el ser del árbol. Y la segunda metáfora, vosotros sois los pámpanos, diciendo Jesús a los discípulos, ¿verdad? O sea, Jesús está diciendo que son los elegidos, ustedes tienen la responsabilidad de dar fruto. El Padre y yo esperamos fruto de ustedes los pámpanos. Entonces, esta es la metáfora. Esta figura, repito, tiene por base alguna semejanza, o sea, tiene por base plantear una semejanza, sea entre dos objetos o entre dos hechos, caracterizándose uno, o sea, el que es comparado, con lo que es propio del otro, con lo que está siendo comparado. Ahora, ¿qué vamos a hacer para entender esto mejor? Usted para la próxima clase va a localizar en la Biblia un ejemplo de metáfora. Esta vez no lo estoy mandando a Google, esta vez lo estoy mandando a la Biblia. Y me voy a dar cuenta si lo hizo con la Biblia o lo hizo con Google o lo hizo con IA o lo hizo con cualquier otro mecanismo automático que existe hoy mismo, ¿no? Entonces usted va a buscar la metáfora y usted me va a dar la interpretación de la metáfora. ¿Ok? Primero, ¿verdad? Metáfora. Usted lo ubica la metáfora en la Biblia y la analiza y saca la conclusión. ¿Qué es lo que está significando? Aquí me voy a dar cuenta si usted está captando esto. ¿Qué es lo que está significando? ¿Qué es lo que está enseñando la palabra de Dios a través de estas metáforas? ¿Verdad? Aquí le puse dos ejemplos. Entonces, si usted los localiza en la Biblia, yo quiero que usted me dé la interpretación de esa, o sea, lo que quiere decir, ¿ok? Lo que quiere decir es uno y lo que hay que aplicar es otro. Dijimos que Jesús es la vid verdadera, dijimos que en la explicación dijimos que era el árbol que da vida a todo el ser, ¿ok? Y la aplicación sería que nadie puede vivir fuera de la fuente de vida que es Cristo y que no hay otra fuente de vida. Entonces, una es explicación y la otra es aplicación. En hermenéutica explicamos y en hermenéutica aplicamos. En hermenéutica hacemos el reconocimiento histórico del texto y también aplicamos reconocimiento, aplicación. Entonces,
evacuamos la metáfora, ¿verdad? Así que apunte, ¿verdad? Apunte, apunte, tome nota de lo que se está diciendo y después puede ver la clase, ¿no? Puede ver la clase después para que ahonde un poquito más. Ok, vamos a ver la siguiente figura retórica, la sinecdoque. ¿Qué es la sinecdoque? Dice que hace ese uso de esta figura cuando la parte se pone por el todo o el todo por la parte. Era muy común en el idioma antiguo, el hebreo y el arameo de los tiempos del Señor y de los escritores del Antiguo Testamento que se utilizase la sinecdoque. Ejemplo, cuando se trata de poner la parte por el todo, o sea, incluir una fracción en lugar de hablar de un todo, el salmista dice, mi carne posará segura. En lugar de decir mi cuerpo o mi ser, que sería el todo, siendo la carne solo parte de su ser, según el Salmo 16:9. Entonces, cuando señalizamos la parte por el todo, ¿verdad? Entonces estamos ubicando o señalizando una figura literaria llamada sinecdoque. Repito, mi carne posará segura. En lugar de decir mi cuerpo o mi ser, que sería el todo, ¿verdad? Siendo la carne solo parte de su ser. Eso es la parte por el todo. Ahora veamos lo contrario, el todo por la parte. El apóstol cuando dice de la cena del Señor, todas las veces que bebiereis esta copa, en lugar de decir bebiereis de esta copa, es decir, parte de lo que hay en la copa. ¿Ok? Entonces aquí se enuncia el todo como una cuestión generalizada, en lugar de decir beban un poco de la copa. No dice bebierais de esta copa. Prácticamente Pablo lo que está haciendo es repitiendo literalmente y textualmente las palabras de Cristo. Entonces, en la sinecdoque tenemos dos vías. En la parte por el todo, cuando enuncia una fracción de un ser completo para darle un sentido un poco más vistoso, más como colorido, ¿verdad? Al argumento del texto. Y el todo por la parte es un ejemplo bíblico cuando habla de la cena del Señor. Entonces, segundo ejemplo, que usted va a añadir a su lista en su tarea, traer un ejemplo de sinecdoque y va a ubicar un ejemplo que hable de la parte por el todo y otro ejemplo del todo por la parte. Entonces, siempre explicamos lo que quiere decir y aplicamos lo que estamos entendiendo. No haga algo a medias. No basta con explicar. He visto predicadores que solo explican y explican y explican, pero nunca aplican. Es como que un doctor le diga, le conviene 12 cc de penicilina, le conviene dos Tylenol para el dolor de cabeza, pero nunca le da la orden de tomárselo, ni de aplicárselo. Entonces, el predicador debe de interpretar o debe de explicar el texto y al mismo tiempo debe de aplicarlo, ¿verdad? Debe de aplicarlo. Y no importa si la aplicación ha de dolerle el alma al pueblo, ¿verdad? Es como cuando le dicen a usted, mire, esta vitamina B12 es de color negro, son 12 C, le va a doler, ¿verdad? Pero usted sabe que esa es la medicina correcta, ¿no? Entonces, así es la explicación del texto. ¿Qué es lo que quiero yo? Lo que yo quiero es que usted cuando se agarre, se encuentre en la Biblia con un pasaje bíblico, usted tenga las herramientas de poderle dar el sentido correcto a la interpretación inteligente del texto. ¿Ok? Eso es lo que queremos.
Eso es lo que queremos alcanzar de una forma práctica y viable para usted, que no solamente lea la Biblia y predique así nomás a la buena de Dios, sino que predique y enseñe con el sentido correcto de las Escrituras. Entonces ya tenemos la metáfora y ya vamos a añadir un ejemplo de sinecdoque de esta figura literaria, ¿ok? Y este ejemplo bíblico debe de tener, sea un texto donde se encuentra la parte por el todo y otro texto donde se encuentra el todo por la parte. Por favor, hágalo bien hecho, bien hecho, bien hecho de forma visible, ¿verdad? Visible. No le dé coloridos a las páginas. Si es posible en página color blanco, ¿verdad? La hoja en blanco para que se mire claramente lo que usted está escribiendo en su tarea. Ejemplo número 3. Vamos a ver la metonimia. Dice, empléase esta figura cuando se pone la causa por el efecto o la señal o símbolo por la realidad que indica el símbolo. Repito, en esta figura literaria, que es una metonimia, se va a utilizar o se va a ubicar la causa por el efecto, ¿verdad? En el español es el efecto y la causa, pero acá es la causa por el efecto. O se interpone la señal o símbolo por la realidad que indique el símbolo. Ejemplo. Vamos a ver los ejemplos. Vamos a ver los ejemplos. Válese Jesús de esta figura poniendo la causa por el efecto. Tome nota, al decir, tienen a Moisés y a los profetas. Deme un segundo que me están bombardeando con unos textos aquí. ¿Qué cree que no pasa de balde? Ok. Válese Jesús de esta figura poniendo la causa por el efecto. Al decir, tienen a Moisés y a los profetas. Óiganlo. En lugar de decir que que tienen los escritos de Moisés, mire, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? En lugar de decir que tienen los escritos de Moisés y de los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, tienen a Moisés y a los profetas. Óiganlo. La causa por el efecto. ¿Quién es la causa? ¿Quién es la causa ahí? ¿Y quién es el efecto? Vamos a ver. La causa es Moisés y los profetas, porque ellos son los escritores. Y el efecto, o sea, es lo que resulta de la causa, son los escritos de ellos. Entonces, para no decir, como dice acá la explicación, ¿verdad? En lugar de decir, tienen los escritos de Moisés y de los profetas, léanlos. No, era una expresión hebraica decir, tienen a Moisés y a los profetas. ¿Ok? ¿Verdad que hermenéutica no es así nomás, ¿verdad? Y vamos a ver las capas contextuales. Hermenéutica tiene un grado de dificultad, ¿no? Pero si nos concentramos bien, si nos concentramos bien, vamos a conocer mejor las escrituras. Esto es la metonimia, cuando se pone la causa por el efecto. ¿Ok? Cuando se pone la causa por el efecto. Y el ejemplo que tenemos acá dice, tienen a Moisés y a los profetas, tienen a Moisés y a los profetas. Aquí tenemos otro abordamiento. Vamos a ver lo que es la señal o símbolo por la realidad que indica.
Pone asimismo la señal o símbolo por la realidad que indica la señal cuando dice a Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esa es una metonimia. Yo sé que usted lo ha leído un montón de veces, hasta lo ha predicado, pero esa es una figura literaria, toda la expresión. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Emplea Jesús aquí la señal de lavar los pies por la realidad de purificar el alma, por la realidad de purificar el alma, porque hace saber el mismo que el tener parte con él no depende del lavamiento de los pies, sino de la purificación del alma. O sea, eso es lo que quiere decir el, el- la, la señal, ¿verdad? Lo que es la figura. O sea, la causa por el efecto. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir. O sea, cuando nosotros estamos interpretando, no se le olvide que el texto demanda un reconocimiento histórico. Usted no puede entrar directamente, usted leyó el texto, ¿verdad? Y no puede entrar directamente a decir, hermanos, esto significa. No, tiene que haber un reconocimiento histórico del texto. ¿Por qué se dijo esto? ¿Cuándo se dijo esto? ¿A quién se le dijo esto? ¿Qué circunstancias estaban sucediendo en ese momento? Obviamente lo va a decir en unos 2, 3 minutitos. Es para que la gente enganche con lo que está rodeando al texto y no pasar directamente de la lectura a la predicación. ¿Ok? ¿Qué sucede con esto? Le estamos dando un hilo enhebrante a la predicación y a la enseñanza cuando reconocemos históricamente los sucesos que rodean al texto. ¿Ok? Y después pasamos a la explicación del texto. Una vez estamos explicando el texto, pasamos a la aplicación del texto. ¿Ok? Porque si usted solo lee, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y si usted se fue por allí, se fue por ahí, pero nunca quiere decir, nunca trata de decir qué es eso, nunca trata de explicar, entonces lo que va a suceder es que la gente también va a ir perdida junto con el predicador. Entonces, este es el modo cuando la señal o símbolo se anteponen por la realidad que indica la señal, y la señal ahí era el lavamiento de pies, pero la realidad indicaba purificación del alma. Del mismo modo, Juan hace uso de esta figura poniendo la señal por la realidad, que indica la señal al decir, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pues es evidente que aquí la palabra sangre indica toda la pasión y muerte expiatoria de Jesús, única cosa eficaz para satisfacer por el pecado y purificar al hombre mismo. Entonces acá se está utilizando otro modo de la metonimia, que es cuando se hace uso de la figura poniendo la señal por la realidad, ¿verdad? La señal por la realidad. Entonces, la metonimia nos hace internarnos en el argumento bíblico de una manera más precisa, porque uno de los puntos importantes de la hermenéutica es producir precisión. Cuando estamos estudiando gramática, cuando estamos estudiando las figuras literarias del idioma hebreo o el idioma bíblico, entonces lo que nos está, a donde nos está conduciendo es a la interpretación precisa, ¿verdad? Recuerde el efecto de la palabra precisión. Es importante conocer estas figuras literarias, entonces vamos a recuerde añadir también a la lista un ejemplo de metonimia en la Biblia. Puede ser la causa por el efecto,
puede ser señal o símbolo por la realidad que indica la señal, o puede ser la figura anteponiéndola a la señal por la realidad que indica la señal. ¿Ok? Puede ser uno de esos tres modos. Lo importante es tratar de ubicar un ejemplo de metonimia en la escritura. Vamos a ver la prosopopeya. Bueno, esta prosopopeya casi no es casi no es muy empleada, pero vamos a verla. Usas esta figura cuando se personifican las cosas inanimadas, atribuyéndoseles los hechos o acciones de las personas. Ejemplo, el apóstol habla de la muerte como de persona que puede ganar victoria o sufrir derrota al preguntar, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? Emplea el apóstol Pedro la misma figura hablando del amor y refiriéndose a la persona que ama cuando dice, la, bueno, el amor cubrirá multitud de pecados, ¿verdad? El amor cubrirá multitud de pecados. Entonces aquí se está personificando al amor. Mire, esta figura personifica las cosas inanimadas. Pablo le da vida a la muerte como de una persona que gana una victoria o sufre una derrota cuando plantea la pregunta que, por supuesto, está citando un salmo. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Verdad? Le está dando vida a la muerte, o sea, dándole personificación, ¿ok? Y Pedro emplea, cuando menciona el amor cubrirá multitud de pecados, está dándole una personificación al amor como algo que cubre, ¿verdad? Como un manto que cubre, por decir así, que tiene vida propia. Entonces, esa es la prosopopeya. Vamos a también incluir un ejemplo de prosopopeya con las mismas indicaciones que se han pedido las otras figuras literarias. Vamos a ver un ejemplo de ironía, un ejemplo de ironía. Dice que la ironía hace ese uso de esta figura cuando se expresa lo contrario a lo que se quiere decir, pero ¿Ya ves? siempre de tal modo, pero siempre de tal modo que se hace resaltar el sentido verdadero. Válese de la misma figura el profeta Elías cuando en el Carmelo dice a los sacerdotes del falso dios Baal, gritad, que acaso duerme vuestro Dios y despertará, dándoles a comprender a la vez que es del todo inútil que griten. Bueno, una ironía es fácil ubicarla en la Biblia, ¿no? Es fácil ubicarla en la Biblia, la ironía, porque aquí lo que se está haciendo es expresar lo contrario a lo que se quiere decir. Entonces, va a incluir un ejemplo también de ironía en la Biblia, así que va a tener un buen trabajito, espero lo pueda cumplir. Eh, Buscando estas figuras literarias en la Biblia, apoyados, por supuesto, en este material. Y yo la vez pasada les compartí el PowerPoint de esta clase de hermenéutica. Vamos a ver con la hiperbole. Esta es un poquito más digerible. Esta figura por la cual que se representa una cosa como mucho más grande o mucho más pequeña que en realidad es. Para presentarla viva a la imaginación, tanto la ironía como la hipérbole se usan muy poco en las escrituras, pero alguna que otra vez ocurren. Ejemplo, hacen uso de la hipérbole los exploradores de la tierra de Canaán. Mire, cuando vuelven a contar lo que allí habían visto, diciendo, vimos allí gigantes y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Las ciudades son grandes y amuralladas hasta el cielo. Por ejemplo, esa es una exageración bíblica. Eso es la hipérbole. Una exageración razonable en la Biblia, como puede ser mucho más grande, puede ser mucho, eh, pues mucho menos pequeño, ¿no? Entonces, vamos a buscar un ejemplo de hipérbole también. O sea, las primeras figuras literarias
Ahí están enunciadas un ejemplo de cada una de ellas. Usted lo va a buscar en las escrituras. Vamos a ver ahora entonces la figuras retóricas, capítulo 6, segunda parte. Introducción. No solo se emplean palabras determinadas en sentido figurado en las escrituras, sino a veces textos o pasajes enteros. Así es que hallamos el uso de la alegoría, de la fábula. Mire, aquí ya estamos, hermanos, ya estamos hablando de un argumento más amplio, no de frases, sino de argumentos completos. Entonces nos vamos a encontrar con la alegoría, que si no me equivoco es la combinación de varias metáforas. Está la fábula o es la fábula. Una ahí vamos a ver el enigma del símbolo y de la parábola. Figuras que ocurren también en otra clase de literatura. Pero estas son las que vamos a ver acá. Acá tenemos la alegoría. Es una figura retórica que generalmente consta de varias metáforas unidas, representando cada una de ellas realidades correspondientes. De ejemplo, tal exposición alegórica nos hace Jesús al decir, yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Una. Ahí está la primera metáfora. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Está la segunda metáfora. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Tercera metáfora. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Mire, ahí está la alegoría. Una cosa es alegorizar, otra cosa es el método de interpretación por alegoría y otra cosa es la alegoría como figura retórica. Sustantivamente sintetizamos que la alegoría es la combinación de varias metáforas. Añada a la lista de la tarea este ejemplo de alegoría. ¿Ok? Este ejemplo. Ahora, hay que tener en cuenta, muy en cuenta, cuando estamos enfrentándonos a una metáfora. No solamente va a abrir la Biblia y usted va a encontrarse allí, hermano, va a ver ahí lo que usted hay. No, usted va a ubicar la metáfora y una vez identificando la metáfora, podrá identificar la alegoría. O sea, esta tarea, haga de cuenta y caso que es como pues como un examen analítico, pues, que tiene que utilizar la palabra de Dios con cuidado, con calma para poder dar con cada una de estas figuras. Entonces ahí terminamos esto. La alegoría es, mire, la combinación de varias metáforas. Usted debe saber dónde empieza la metáfora y dónde termina la metáfora. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero. Que usted se dé cuenta dónde empieza la metáfora, dónde termina, dónde inicia la otra metáfora y dónde termina. Ese es el punto, no simplemente de copiar y pegar. Y ya se sabe el significado. Acá tenemos otro ejemplo, otra alegoría refiere al salmista, el Salmo 80, 8 al 13, representando a los israelitas, su traslación de Egipto a Canaán y su historia sucesiva. Bueno, pero yo considero que con el ejemplo que vimos aquí, ¿verdad? Con este ejemplo, que yo sé que ustedes ya saben qué libro está, pues puede ubicarse, ¿verdad? En ese libro, aparte de este texto, no me va a incluir este texto en su tarea, sino que usted va a ubicar otro párrafo bíblico que es alegórico, ¿no? Que es alegórico y siempre me le va a dar el significado correcto. Vamos a ver qué es la fábula. Ahora, la fábula es una alegoría histórica. Pasó una consulta. Ajá. ¿Las alegorías caben los salmos ahí o los proverbios? ¿Quién me está preguntando que estoy un poquito perdido acá? Heidi, Heidi pasó, es que tengo la cámara apagada. No Ok. sé si ahí, es que ese teléfono casi no funciona. ¿Cuál es la pregunta que me hizo usted?
si dentro de la alegoría cabería, no sé, tal vez los salmos, proverbios o el libro de Cantares. Ajá, buena pregunta. En Cantares hay Soy eclesiastés bastante. en Sí, Eclesiastés. sí, hay bastante en Eclesiastés. Ahora, mire, a mí, ya le voy a dar la palabra, hermano chico. Mire, yo lo que quiero es que usted ubique las metáforas. También allí puede encontrar el ejemplo de metáforas en los proverbios, en los salmos, en Isaías también. O sea, yo lo que quiero es que ustedes ah, puedan adquirir la capacidad de identificar una metáfora. Y la alegoría es una combinación. Eso es lo que yo quiero que alcancen, ¿no? Eso. Ah, Está ok. bien, no importa los libros. Mano Francisco, usted quería preguntar. Ok. Hay que levantar. Gracias, pastor. Vaya, hermana. Mano Francisco quería preguntar algo a usted, vi que levantó la mano. Bueno. Entonces, en la fábula es una alegoría histórica poco usada en la escritura, en la cual un hecho o alguna circunstancia se exponen en forma de narración. ¿Quería hablar, hermano Francisco? No, no, pastor, no. Va, pues, va, pues. Solo es que me equivoqué ahí, disculpe. Sí, es que a veces cuando usted está en Zoom y alza la mano y la cámara lo capta, entonces automáticamente tira el icono de pedir la palabra. Bueno, Ajá. entonces la alegoría, la fábula es una alegoría histórica, es como una narración que es poco usada en la escritura, en la cual un hecho o alguna circunstancia se exponen en forma de narración, mediante, aquí está el condimento, la personificación de cosas o de animales. El ejemplo lo vemos en Segundo Rey. El cardillo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da a tu hija por mujer a mi hijo, y pasaron las bestias, las fieras del campo que están en el Líbano y hollaron al cardillo. Bueno, la fábula lo vamos a pasar, ¿verdad? Lo vamos a pasar porque es como quererse introducir en el rincón de las escrituras para podernos enfrentar a una fábula. Entonces lo vamos a pasar, no lo vamos a considerar como parte del estudio básico de la hermenéutica. Veamos el enigma. El enigma es también un tipo de alegoría, pero su solución es difícil y abstrusa. Ejemplo, Sansón propuso también el enigma pasa porque es casi remoto que usted enfrente este párrafo bíblico. Normalmente nosotros predicamos en el Nuevo Testamento, predicamos en los profetas, o sea, esto es bien rarísimo que usted lo encuentre, entonces no lo incluye en la lista. Ahora, aquí el tipo sí. ¿Por qué es importante tener en cuenta este tipo? Porque lo veremos en escatología bíblica si Dios nos da la fuerza. El tipo es una clase de oiga bien, es una clase de metáfora que no consiste meramente en palabras, sino en hechos. O sea, esta figura resalta un hecho, personas, hechos, personas u objetos que designan semejantes hechos, personas, objetos en el porvenir. Estas figuras son numerosas y llámense en las escrituras sombras de los bienes venideros. O sea, el tipo está anunciando algo que viene a través de un hecho, a través de una persona, a través de un objeto. Ejemplo, Jesús mismo hace referencia a la serpiente de metal levantada en el desierto como tipo prefigurando la crucifixión del Hijo del Hombre. Pero, ¿a dónde encontramos esta serpiente de metal? Creo que si mal no bueno, creo que está en Deuteronomio, no sé. Pero esto fue lo que ocurrió cuando el pueblo de Israel le falló al Señor y Dios envió serpientes venenosas en medio del campamento que empezaron a morder y a matar a miles de israelitas
Luego, cuando la mortandad iba avanzando, Moisés clamó al Señor y Dios le dio la instrucción de hacer una serpiente de bronce y colocarla en un asta, para que todo aquel que fuera mordido y volteara a ver la serpiente que estaba en el asta, automáticamente esa persona sería sana del veneno. Esto era algo típico, ¿verdad? Este era un anuncio tipológico. ¿Qué estaba anunciando? Bueno, Jesús se personifica, ¿verdad? Jesús se compara o se asemeja con esto cuando en Juan 3:14, vamos a ver Juan 3:14. Juan 3:14. Vamos a ver qué dice Juan 3:14. Aquí vamos a ver lo que está asemejándose Jesús o caracterizándose con el hecho ocurrido o con el objeto. Aquí está Juan 3:14. Mire, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ajá, número 21:4-9. Gracias, hermana, ahí estaba. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, mire, y como Moisés, eso es lo que está haciendo Jesús, está asemejándose, está comparándose, está diciendo que eso ya se va a cumplir. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Mire, Moisés levantó la serpiente de bronce en un asta y lo puso en alto. Así es necesario, dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo con eso? Está diciendo que en el libro de Números 21:4 en adelante, Dios estaba anunciando a través de un tipo, de un hecho típico o tipológico, que el Mesías sería alzado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerde siempre esto. Es necesario explicar y es necesario aplicar con claridad. Y las figuras literarias nos dirán mensajes poderosos y profundos del argumento bíblico. ¿Ok? Aquí nos estamos internando en la Biblia. El tipo es una clase de metáfora. No consiste meramente en palabras, sino en hechos. Y aquí es un hecho lo que ocurrió con la serpiente de bronce. Vamos a ampliar un poco más. En otra ocasión se refiere Cristo al conocido acontecimiento con Jonás. Ajá, otro hecho tipológico, ¿verdad? Prefigurando su sepultura y resurrección, ¿verdad? O sea, lo que pasó con Jonás, que ya creo que usted tiene una idea. Entonces, eso Jesús se identifica con ese hecho, ¿ok? Con ese hecho. Pablo nos presenta al primer Adán como tipo, prefigurando el segundo Adán, que es Cristo, y asimismo al Cordero Pascual como tipo del Redentor, ¿verdad? O sea, el Cordero Pascual era el que sacrificaban en la ceremonia judía de la redención, una vez efectuada al año, también es otro ejemplo de tipo. Sobre todo la carta a los hebreos hace referencia a los tipos del Antiguo Testamento, como por ejemplo al sumo sacerdote es otro tipo que prefiguraba el ministerio de Jesús en el cielo, a los sacrificios que prefiguraban el sacrificio de Cristo, al santuario, en este caso es un objeto. El santuario es una representación tipológica del cielo, ¿verdad? Del templo del cielo. Bueno, ahí hay bastantes párrafos bíblicos que pueden ser incluidos, mi amado, para que usted incluya en su tareita el ejemplo del tipo, ¿verdad? El ejemplo del tipo. Vamos a ver el símbolo. Este es otro muy conocido en el argot cristiano, el ministerio.
que son apostólicos y proféticos, usan también mucha simbología, ¿verdad? Entonces, pues esto en la Biblia es muy común. El símbolo es una especie de tipo, es una especie de tipo, nada más que es un símbolo, por el cual se representa alguna cosa o algún hecho por medio de otra cosa. Mire, se representa una cosa o un hecho por medio de otra cosa o un hecho familiar que se considera a propósito para servir de semejanza. Vamos a ver el ejemplo. El león se considera el rey de los animales. Entonces, así es que llamamos en las escrituras la majestad del real que simboliza al león. Entonces, cuando usted lee en el libro Apocalipsis el león de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, ahí la palabra león es símbolo que da a entender en su contexto, uniendo toda la frase, que ese león de la tribu de Judá es nada más y nada menos que Cristo, que es el único vestido de realeza y majestad sobre todo lo creado, ¿no? Entonces, la simbología es muy importante reconocerla. Del mismo modo se representa la fuerza, o sea, se representa la fuerza a través del símbolo del caballo. La astucia se representa por el símbolo de la serpiente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando en Apocalipsis dice el caballo rojo, es un símbolo, es simbología. Una estrella que cayó en el mar, otra simbología. Entonces, bueno, ya le estoy dando una pauta que eh, no sé si el caballo representa orgullo. No sé si representa orgullo. No sé. No, no puedo relacionarlo. Lo que puede relacionarse con el orgullo es la serpiente, la astucia, el orgullo, la, ¿cómo decirlo? No sensualidad, sino hay otra palabra, seductora, seductora, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis, Zacarías, Ezequiel están llenos de simbología y Daniel. Daniel sobre todo, está lleno de simbología, ¿verdad? Ok, bueno, allí pues tenemos alguna información importante de la simbología, pues busque un texto bíblico donde esté un símbolo y por supuesto explique y aplique. Explique y aplique. El bautismo como símbolo también. Bueno, el bautismo, ¿cuál es la simbología? O sea, ¿qué es lo que representa el bautismo? En cuanto a hechos simbólicos, este es un hecho simbólico, no meramente un objeto o por decir así, un símbolo como un estandarte también es un símbolo, una imagen grabada es un símbolo o una figura, bueno, no figura, sino un símbolo en sí. ¿El bautismo es un símbolo? Sí. Es la comunión espiritual con Jesús y la participación de su sacrificio en la celebración de la Santa Cena. Pero cuando hablamos del bautismo, nos damos cuenta que representa la muerte del pecador al mundo en el momento que es sumergido y, o sea, es sumergido, muere a los deleites del mundo. Y cuando lo sacamos del agua, resucita a una vida espiritual que está identificada y comprometida con Cristo. Momento que los sumergimos, por eso que tenemos que bautizar por inmersión, no por aspersión. Aspersión es lo que hace el católico, que le echa agüita en la cabeza, eso no dice nada. Por inmersión, Jesús fue bautizado en inmersión, aunque las películas que hemos visto, como son de trasfondo católico, Juan Bautista le echa un poquito de agua en la cabeza al Señor. Eso no es correcto, porque ahí no se estaba cumpliendo toda justicia. Cumplir la justicia es que se bautiza por inmersión, se hunde en las aguas, muere para el mundo y sus deleites, renuncia a sí mismo, lo sacan del agua, eso
resucita a una vida espiritual como una nueva criatura. Bueno, creo que lo de las parábolas ahí estamos top, porque nos hemos encontrado las parábolas de Cristo, las hemos estudiado en discipulado, las hemos estudiado en otros proyectos educativos, estamos identificados con ellas. Una parábola es una especie de alegoría presentada bajo la forma de una narración, relatando hechos naturales o acontecimientos posibles. Mire, acontecimientos posibles. Por eso es que el suceso del rico y el Lázaro no fue un acontecimiento posible, fue un acontecimiento real, porque todos los verbos en presente que usó Jesús denotan e indican que el acontecimiento sucedió, fue real, no sucederá. ¿Ok? Una parábola que tiene por objeto ilustrar una verdad espiritual. Ese es el propósito de la parábola, ilustrar una verdad espiritual, llámese la palabra del sembrador, la parábola del hijo pródigo, son narraciones, ¿verdad? Que lo que se busca es ilustrar una verdad, una realidad espiritual, o una verdad espiritual. Eso es lo que se busca con una parábola. Bueno, va a utilizar el ejemplo, ¿ves? Va a utilizar el ejemplo de la parábola, hermano, para un ejemplo en la Biblia, ¿verdad? Va a utilizar un ejemplo en la Biblia. Vamos a ver el capítulo 7, los hebraísmos. Vamos a ampliar un poquito acá con los hebraísmos para que usted y yo tengamos una idea amplia. Por hebraísmos entendemos ciertas expresiones y giros peculiares del idioma hebreo, que fue lo que usted me mandó, ¿verdad? Como ya hemos indicado, algún conocimiento de estos hebraísmos es necesario para poder hacer uso debido de nuestra primera regla de interpretación. ¿Cuál es la primera regla de interpretación? Es tome las palabras en su sentido usual y ordinario. Y la regla de oro para la interpretación de la Biblia es que la Biblia se explica a sí misma. Ejemplos de hebraísmo. Uno, era costumbre entre los hebreos llamar a una persona hijo de, ¿verdad? Hijo de la cosa que de un modo especial le caracterizaba. Por ejemplo, hijo de ira, hijo de consolación, hijo del hombre, ¿verdad? Entonces, de modo que al pacífico y bien dispuesto se le llamaba hijo de paz. Al iluminado y entendido se le llamaba hijo de luz. A los desobedientes, hijos de desobediencia, etcétera, etcétera. Bueno, ahí están los textos bíblicos para que usted se amplíe, ¿no? Entonces, todas estas expresiones son hebraísmo. De aquí no le voy a pedir nada porque ya me hizo la tareita. Las comparaciones expresábanse a veces mediante negaciones, como por ejemplo al decir Jesús, una negación, ¿verdad? Una comparación a través de una negación. El que a mí recibe, mire, el que a mí recibe, no recibe a mí. O sea, está trazando Jesús un hebraísmo clásico. Mm, El que a mí recibe, no recibe a mí, más al que me envió. Que equivale a nuestro decir, el que a mí me recibe, no recibe tanto a mí cuanto al que me envió. O no solamente a mí, sino que también al que me envió. ¿Verdad? Pero aquí no vamos a profundizar en esto, ¿verdad? Porque esto, yo sé que usted lo ha leído, pero se puede complicar. Bueno, vamos a avanzar un poquito aquí. Con frecuencia usaban los hebreos el nombre de los padres, ajá, para denotar a sus descendientes. Esta es una forma hebraica peculiar común de llamar a alguien. Por ejemplo, el decirse, maldito sea Canaán, en lugar de decir los descendientes de Canaán, exceptuándose, por supuesto, los justos de sus descendientes. Mire, o sea,
Ese era un hebraísmo, maldito sea Canaán, en lugar de los descendientes de Canaán, exceptuándose, por supuesto, los justos de sus descendientes. Muchas veces usase a sí mismo el nombre de Jacob o Israel para denotar a los israelitas, es decir, los descendientes de Israel. Bueno, estos son modismos o expresiones hebraicas. Ya hemos visto la palabra hijo usase a veces, como casi en todos los idiomas, para designar un descendiente más o menos remoto. Hijo, ¿verdad? Por ejemplo, Belsasar, hijo de Nabucodonosor. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué era entonces Belsasar? Si usted ha leído esa historia, ¿qué era entonces Belsasar? El rey Belsasar. Bueno, no me voy a quedar a esperar aquí. Era nieto, solo que la expresión, gracias, la expresión hijo era una cuestión muy normal, ¿ok? Muy, muy normal. Cuando Dios habla de Josías, que dice que y anduvo en los caminos de David su padre, pero el padre de Josías no era David. Vamos a ver quién era el padre de Josías. Vamos a ver quién era el padre de Josías. Manasés, gracias, gracias. Entonces, pero el texto dice David su padre, entonces está diciendo que era hijo. Pero en el idioma hebreo, allí hijo no es el que procreó directamente el padre, en este caso David, sino que era un descendiente directo, pero ¿por qué lo relaciona? Porque lo relaciona como hijo directo, por la vida piadosa de Josías. Mire, también Manasés es descendiente, Amón es descendiente de David, ¿no? Entonces, lo que vemos ahí es que por la vida piadosa de Josías, el escritor lo relaciona directamente como que David fuera el progenitor de este niño Josías. Así es que los sacerdotes, por ejemplo, se llaman hijos de Leví, ¿ok? Mire, otra expresión hebraística, hijos de Leví. Los sacerdotes, ¿por qué? Porque Leví fue elegido como el sumo sacerdote o la casa sacerdotal de Israel. De ahí Dios se proveería de sus sacerdotes y sumos sacerdotes. En este caso, Aarón es descendiente de Leví, ¿ok? Pero está la línea arónica, los hijos de Aarón, cuando de repente es la quinta generación de Aarón, pero la Biblia dice hijo. Entonces tenemos que acostumbrarnos a eso para no darle una interpretación incorrecta y tome mucho cuidado al interpretar literalmente. Literalmente. La Biblia se interpreta literalmente hasta que aparece una figura retórica, una metáfora, un símil, un sinecdoque, una alegoría, una metonimia, una parábola. Repito, la Biblia se interpreta literalmente hasta que aparece una metáfora, un símil, un sinecdoque, una hipérbole es una exageración, una ironía, una alegoría, una fábula, una prosopopeya. Entonces ahí utilizamos otros argumentos para interpretar esa palabra clave. Esa palabra clave. Por ejemplo, hay otra palabra de hebraística. Bueno, hasta aquí vamos a llegar porque el capítulo 8 es un tema aparte. Por ejemplo, una palabra hebraística muy común es carne, ¿verdad? Carne, carne, que muchas veces cuando interpretamos carne creemos que estamos hablando de carne, ¿no? Carne literal. Pero ahí estamos hablando
de acuerdo al contexto, puede referirse a estilo de vida o también a pecado, ¿va? A pecado. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta, hermanos? ¿Está claro con la tareita? Hemos llegado al capítulo 5, 6 y 7. Ya solo nos queda un capítulo del curso de hermenéutica. ¿Estamos bien ¿Y entonces con para cuándo es la tarea, pastor? para el ¿Cuándo es la fecha de entrega? para el próximo lunes? Próximo lunes, tiene 8 días. Puede trabajar, por ejemplo, las metáforas son los más fáciles. Puede trabajar la metáfora y la alegoría al mismo tiempo y ahí va avanzando, ¿no? Lo que yo quiero es que usted identifique la figura literaria en la Biblia. Para eso tiene que agarrar la Biblia, leerla y ahí identificar, ¿ok? Lo copia, lo explica y lo aplica. Explicación, aplicación. Allí estamos interpretando. Ahí estamos interpretando. No estamos diciendo lo que creemos, estamos sacando lo que dice el escritor sagrado. Bueno, parece que estamos bien entonces, hermanos. Vamos a entonces a terminar la clase. Próximo lunes vamos a empezar a ver, no creo que miremos el capítulo 8 de un solo. Vamos a ver otras cosas importantes de la hermenéutica, pero sí quiero que por favor haga esta tarea porque es la parte práctica y sé que va a tener bastante trabajito, ¿verdad? Entonces, ahí cualquier cosita, pues usted escribe en el WhatsApp y algo que no entienda, entonces ahí lo escribe usted o pues vuelve a ver la clase que mañana la vamos a subir con la ayuda de Dios. Bueno, con los hermanos de Perú, pocos se están conectando, hay unos que creo que ya no van a seguir. Voy a pedir que me actualicen la lista, hermanos, porque tengo que reportarle al hermano Perla. Entonces sí me gustaría que me actualizaran la lista de alumnos para, para así enviarla, ¿no? Por favor. Entonces ahí me escriben, hermanitos. Vemos entonces, Dios les bendiga, nos vemos el miércoles y Dios nos da la fuerza.